Nuestra casa editorial Jefao les da la cordial bienvenida al descubrimiento del mundo ancestral náhuatl, donde conoceremos los grandes avances científicos, técnicos, organización social, sus elevados conceptos humanistas y su aportación a nuestro mundo moderno. Tlazolteotl, el poder femenino del cosmos. En la cosmogonía náhuatl todo es dual, el universo, la creación, absolutamente todo. Los sabios nahuas exponen que por consecuencia la humanidad está igualmente formada por pares de fuerzas que aparentemente son opuestas. Varón y mujer son los polos que generan la evolución y movimiento de la humanidad. Sin embargo, no están separados, son una sola fuerza. El centro del universo es el Tlalocan, el punto donde giran todas las galaxias. Aquí, el Santo Señor Tlaloc creó el sagrado Meyocan, el mundo dual. Creó las 4 energías del agua, 2 benéficas y 2 nocivas. También tiene un sinnúmero de entidades llamadas Tlaloques, que controlan la lluvia, los truenos, el granizo, los lagos, ríos y mares. Tlaloc es el señor cuádruple, su contraparte, la señora Chalchiutlicue. En el Omeyocan, el señor Ometecutli y su divina pareja, Omecihuatl, tuvieron 4 hijos: Tlatlauaqui Tezcatlipoca, Yayauqui Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Entre sí son pares complementarios, como las aguas del Tlalocan. La cultura contemporánea pondera la fuerza masculina como la principal fuente de energía humana para mover a la sociedad. Sin embargo, como lo señalan nuestros antiguos mexicanos, todo es dual. La tierra, Coatlicue, es nuestra madre, y el sol glorioso da lo necesario para el sustento de todo lo que se mueve y existe sobre nuestro hogar y más allá del sistema solar. La energía femenina y masculina, en general, es necesaria para la conservación perpetua y continuidad constante de las cosas del universo, pero existe el hito que permite los cambios, las bajadas y las subidas en todo el cosmos. Existe lo imposible y lo inefable, como la voluntad. El divino Huitzilopochtli, que rescata al humano y le devuelve el regazo de la Madre Tierra para que continúe su posible evolución a través de la Santísima Virgen Tlazolteotl. Así como el señor Tlaloc, Tlazolteotl es cuádruple a través de las potencias místicas que les son propias al género humano, pero en especial a la Santa Mujer. Porque debemos recordar siempre que habitamos un ser resplandeciente de carácter y naturaleza femenina, un ser autosuficiente, que no requiere del varón biológico para la continuidad de la humanidad, pero acepta, en su regazo, el regalo del sol glorioso, para su dicha, alegría y gloria. De acuerdo con el escritor y periodista Francisco Selvas, en su libro titulado Sagrada Historia Mexicana, la alegoría del sol glorioso y la gran guerra no es otra cosa que el divino pasatiempo de Dios para alegrar a los dioses de la creación y la santa tierra. Los mejores hijos e hijas se enfrentaron en 2 bandos. Lucha de parientes, dicen los Vedas, lo mejor de cada familia. Por encima de todos ellos, Copil y el divino Huitzilopochtli Meshi, frente a frente, el mejor hijo del género humano, por un lado, y de la tierra misma, por el otro, respectivamente. En aquella lejana época, surgió la necesidad de regresar a la humanidad por la senda de la evolución cósmica. En esa lejana época, el primer sol, las sociedades permitieron que sus habitantes se alejaran del camino de la rectitud y la mesura. Los placeres privados se convirtieron en legislaciones públicas. La impudicia, el desequilibrio y la bajeza fueron consideradas dignas de valor y parte fundamental de la vida social de aquella época. Muchas personas clamaban a los dioses por algo que les permitiera salir del infierno en que los habían metido. Según explica el autor Francisco Selvas en su libro En busca de la liberación, tales súplicas tuvieron eco. Enviaron a la tierra la nueva forma de vida a través de la Santa Virgen Tlazolteotl. Otorgó
la nueva forma de vida que era explicada en toda forma para que la gente saliera de aquella degradación. Fue tan estricta esa disciplina que mucha gente huía despavorida, pero después de dialogar con el señor Tezcatlipoca, llegaron al acuerdo de adaptarla a las personas que habitaron esos tiempos, porque la vía disciplinaria para sacar de la degradación a la humanidad es muy dura y estricta. En su libro Preparación para la muerte de sí mismo, el autor Francisco Selvas señala que los falsos valores son la causa de la peor tragedia humana, el alejamiento del hombre de sus semejantes, producto de su falsa concepción. La mujer se vuelve impúdica y el varón flojo y vicioso, pero en el fondo ambos son débiles. En relación a la ciencia de la superación de la Virgen Tlazolteotl, el autor del libro Intlatoli, Francisco Selvas, explica: el conocimiento sagrado exige austeridad, pero no la pobreza, porque Dios es el más rico de los ricos y el más opulento de los opulentos. Su devoto no predica la pobreza, y si logra riqueza, llevaría una vida sencilla, austera e impecable. Continúa en su libro La Sagrada Religión Mexicana, de Francisco Selvas: es el néctar de la humanidad creadora, es la fuerza de voluntad que motiva al ser humano a realizar su propia creación, no como un reto a nuestro Padre Eterno, no, sino como un instrumento de su poder divino. El devoto le advierte a su discípulo que para realizar las grandes obras se debe ser grande, pero para ser grande se debe ser libre y autosuficiente. De ahí la urgencia del conocimiento sagrado de nuestra santa religión mexicana, de la escuela disciplinaria de la Virgen Tlazolteotl y su forma de limpiar las inmundicias de la sociedad degradada. El universo existe gracias al equilibrio de las fuerzas. Nada está de más y tampoco tiene un sinsentido. La sabiduría de nuestros antiguos mexicanos lo conocían y lo ponían en práctica durante toda su vida. Los mundos espirituales y materiales que hablamos son objetivos que designamos para que nuestra mente finita pueda entender el universo material e inmaterial, el todo, y tratar de ubicarlo de acuerdo a nuestra experiencia diaria. Si no fuera así, no comprenderíamos nada y solo viviríamos viendo pasar los días sin saber el motivo de nuestra existencia. Tlazolteotl es una de las manifestaciones divinas de la energía del universo, de carácter femenino. Tiene la acepción, el poder divino de la regeneración de la tierra, es decir, la regeneradora o transformadora. Es la fuerza que permite que la vida en la tierra continúe y se abra paso. Como tal, es una fuerza que actúa ocultamente, transformando la naturaleza activa de las cosas para que continúen su evolución. En nuestra escala terrestre, apenas podemos entender el funcionamiento de las leyes universales. Nuestros antiguos mexicanos lo pusieron de manifiesto a través de las múltiples designaciones de estas fuerzas. En la actualidad, algunos autores lo han interpretado desde su muy particular punto de vista como el de la ecología. Tal es el caso del autor Patrice Hiasson de la UNAM, que describe en su artículo Tlazolteotl, Deidad del Abono, una propuesta. La siguiente dice: Tlazolteotl es también Iscuina, las cuatro hermanas, Tiacapán, Teicú, Tlaco y Xucotzin, que, como tales, tienen sus respectivas direcciones en el espacio, un punto cardinal para cada una de ellas. Es decir, si Tlazolteotl representa el oeste, en su advocación de Iscuina, se divide para englobar todas las direcciones cardinales, norte, sur, este y oeste. Como se observa esta cualidad, la comparten las principales regentes divinas como Tlaloc, lo que indicaría que la señora Tlazolteotl es una fuerza o poder universal, pero de carácter más sutil o místico. Cabe aclarar que los términos deidad y diosa son empleados con el afán de entender que nuestros antiguos mexicanos tenían una ciencia-religión y que al mencionar la manifestación de lo sagrado es lo que más se acerca a su verdadero significado en el idioma español. Tlazolteotl, podemos decir que es una deidad dual, como ya hemos mencionado en relación a la tierra.
y lo podemos comprobar en el hecho de que su presencia, tanto entre los 9 señores de la noche como entre las 13 deidades de los signos de los días, entre los primeros ocupa el 7º lugar y entre los segundos el 5º. En el calendario azteca, cada día y periodo está bajo la protección o regencia de un dios o diosa. En el caso que nos ocupa, Tlazolteotl es la señora del 14º signo de los días Ocelotl y rigen el 13º periodo del Tonalpohualli o calendario ritual azteca. Tlazolteotl, como inventora del tejido y del bordado, los usos y el algodón, que lleva a la diosa como tocado, nos pone en relación con las zonas productoras del algodón, que no se da en el altiplano, sino en una región intermedia entre este y la costa del Golfo. Además, Jacques Sustel, en su libro El universo de los aztecas, menciona que la lengua huasteca, emparentada con la familia maya, el término para designar el algodón es Iscuinin, del que deriva el nombre de Iscuina. Tlazolteotl era considerada la fuerza purificadora del hombre cuando ésta se decide avanzar por el sendero que lo ha de llevar a los planos superiores, o Tlalocan, donde a través de su esfuerzo y disciplina diaria se renueva cada instante y cambia constantemente su ser. Oxpanistli, la recolección de las cosechas. Oxpanistli estaba muy relacionado con barrer, asociado con la fuerza de los vientos en el Valle de México, antes de las lluvias de invierno, el fin de la estación de crecimiento y el inicio de la estación de cosecha. En los primeros 5 días de Oxpanistli se enfatizaba el silencio en Tenochtitlan. Desde el 6º día y durante 8 días más, los guerreros marchaban a través de las calles de Tenochtitlan cargando ramos de flores hasta el crepúsculo. Los guerreros mantenían una férrea disciplina mientras circulaban en complejas maniobras cargando cempasúchil y un silencio total, excepto por el batir de los tambores. Después de 8 días, las doctoras, médicos y parteras, llevando una bolsa de tabaco, maletín médico, que indicaba su oficio, salían a tomar parte en batallas simuladas en las calles de Tenochtitlan. Las mujeres se atacaban en combate simulado con las ramas y las flores dejadas por los guerreros hechos bola. Antes de barrer las calles, para que la mujer vestida de Tosi, nuestra abuela, desfilara por las calles. Cabe destacar que el significado alegórico de nuestra abuela es la guerra. Es decir, los mexicanos, como última corriente náhuatl de esta humanidad, somos los descendientes, hijos de los sobrevivientes de un antiguo conflicto bélico. Esta festividad era la predecesora de las fiestas de primavera, Tlacaxipehualistli, ya que al término de las cosechas se preparaba la tierra para su renovación y florecimiento. Las fiestas de primavera, llamadas Tozostontli y del Xochimanaloya, eran dedicadas a la siembra y se hacían en honor a Centeotl, a Coatlicue y al Chalchiutlicue. Tlazolteotl estaba asociada con Chipetotec, el que cambia el metabolismo del hombre, quien estaba relacionado a las fiestas de primavera. Los cantos, danzas y ayunos en las celebraciones tenían el fin de ayudar a mejorar las condiciones biológicas del pueblo para su avance espiritual. Tlazolteotl representaba el poder de la naturaleza al renovarse año con año las estaciones, su calendario de siembras y producir alimentos para todos los que habitamos en la tierra. Actualmente, la ciencia conoce todo este proceso y busca afanosamente obtener el mayor provecho de ello, alterando los ciclos naturales, que han traído como consecuencia un desequilibrio en el medio ambiente, al despersonalizar la interacción del hombre con su entorno. Sin embargo, nuestros antiguos mexicanos sabían que eran parte de este proceso y se relacionaban íntimamente en ello, porque conocían su rol que debían jugar, lo que les traía abundancia espiritual y material. El agradecer la creación, las bendiciones otorgadas,
garantizaba que todos los grupos sociales de Anáhuac avanzaran a sociedades más elevadas. Muchos autores consideran que nuestros aztecas, los mexicanos de hace 500 años, eran fanáticos religiosos que usaban la guerra con un fin para sus conquistas. Pero observando la dedicación y estudio profundo del significado de la historia humana, vemos que fueron un pueblo enormemente sensible y comprensivo con todas las naturalezas humanas y los hechos históricos. Es decir, hicieron que estas generaciones de seres humanos, hablando del siglo XVI, no olvidaran su real origen, porque en realidad la nobleza de una persona radica en no olvidar su cuna y origen y recordar a sus ancestros que pelearon y vivieron por altos ideales y que finalmente, en este siglo XXI, todos somos también nietos de aquellos seres humanos que vivieron y lucharon por sus ideales de grandeza. En memoria de esas generaciones, es honorable recordar que somos sus nietos, sus descendientes directos de una noble estirpe. Quizá debemos recordar entonces a nuestra venerable dama Tlazolteotl, y que nos otorgue, otra vez, aquella disciplina recia que nos permita recobrar nuestra memoria y bríos como dignos herederos de mujeres y hombres que vivieron y dejaron para nosotros una vasta historia llena de alegorías y enseñanzas. Finalmente, cabe recordar que para nuestros antiguos mexicanos, muerte y vida son lo mismo, son parte de la misma modalidad dual. De esto entendemos que todo lo que nace muere, pero todo lo que muere tiene que vivir. Tal vez, cuando el azteca se fue, comenzó un proceso de regeneración humana. Tal vez vivimos el final y el nacimiento de un nuevo ciclo cósmico, un nuevo amanecer, quizá para la humanidad. Pero vivimos en Tlactípac, el campo de batalla, sobre nuestra bella madre tierra, Coatlicue. Es necesario su oculto poder femenino, Tlazolteotl, que regenera y alimenta a sus descendientes con el néctar del conocimiento sagrado. ¿Estaremos listos? Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal